¿Tiene China el poder de hacer tambalear a una superpotencia económica con tan solo una sola baraja? ¿Es posible que con una jugada maestra Beijing pueda sacudir los cimientos de Wall Street? Déjenme mostrárselos de otra forma. Si tomamos dos elementos aparentemente inofensivos como el dólar y los bonos del tesoro, ¿podría China, como un maestro en un juego de ajedrez, poner en jaque a los Estados Unidos? Miren, déjenme que los lleve unos momentos a la antigua Grecia. ¿Han oído ustedes de esta historia del rey Pirro, de Epiro? Bueno, el rey Pirro ganó muchas batallas, pero a un costo terrible. Imagínense triunfar en el campo de batalla, pero perder a tus mejores hombres y casi a todo tu ejército. A tal punto, amigos, que después de ganar cada victoria decía, otra victoria más de estas y vuelvo yo solo a casa. Se ganó la batalla, pero casi se perdió la guerra. Eso, queridos amigos, es lo que hoy en el mundo moderno se conoce como una victoria pírrica. Ganar, pero sintiendo que has perdido. Ahora, ¿qué tiene que ver el rey Pirro con China y con Estados Unidos? Se los voy a decir en un momento, pero antes, déjenme decirles algo. China está jugando en una línea muy peligrosa. Miren, dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, así que déjenme mostrarles esto. Miren, esa gráfica que ven ustedes ahí, sobre todo la línea descendente que está incluso marcada hasta con flechas casi en picada, amigos, es China. Y no hablo de cualquier cosa. ¿Ven esos 300,000 millones de dólares que se han esfumado desde el 2021? 300,000 millones de dólares. Y aún más alarmante, amigos, observen esa caída pronunciada tan solo en abril de este año. 40,000 millones de dólares quemó China de bonos del tesoro en un solo mes. Ahora, ¿qué significa todo esto? Significa, amigos, básicamente que son bonos del tesoro, que es lo que está quemando China, y la pregunta es ¿por qué? Bueno, imagínense que un amigo les pide prestado algo de dinero y les da un pagaré, diciéndole que les va a regresar el dinero con intereses. Eso es en esencia lo que es un bono del tesoro, en palabras cortas. Ahora, imagínate que ese amigo es China y Estados Unidos le ha estado dando miles de millones de pagarés a China para que China le preste dinero a Washington. Esa es una forma en la que los países, de hecho, se prestan dinero entre sí. Y el interés es la ganancia que obtenemos por ese préstamo. Es una promesa de pago, pues. Ahora, ¿por qué China tiene tantísimos de esos bonos estadounidenses? Simple, porque China tiene mucho, pero mucho dinero. Y cuando tienes dinero, buscas dónde invertirlo. Y los bonos del tesoro estadounidenses son vistos tradicionalmente como una forma de inversión segura. Es básicamente como prestarle dinero a tu vecino más confiable del barrio, al que tiene fama, pues de buena paga. Para tener, amigos, una idea de lo que hablamos, China era el segundo mayor tenedor extranjero de bonos del tesoro estadounidense hasta marzo. Esto según datos del mismo Departamento del Tesoro. Hace una década, China, de hecho, estaba acumulando estas inversiones. Ahora parece que están haciendo todo lo contrario ya. Claro, cuando hablamos de dinero y de grandes inversiones, las cifras son las que realmente nos dan una perspectiva clara de lo que está haciendo China. Y qué mejor que mirarlos para saber los números tan sorprendentes que tienen y que están poniendo en jaque a la economía estadounidense. Preguntémonos tantito, ¿qué haces cuando tienes un excedente de 3.1 billones de reservas extranjeras que te sobran? Como China reportó precisamente a finales del 2020. Billones con B. Ahora imagínense que todo ese dinero es suyo. ¿Dónde lo guardarían? Probablemente en un lugar seguro. Bueno, para China ese lugar seguro eran en su momento los bonos del tesoro estadounidense. Esas son inversiones que prácticamente dicen: presta dinero a Estados Unidos y te vamos a pagar un interés grande por ese dinero. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hasta marzo del 2021, China tenía en su poder más de $1 billón en bonos del Tesoro estadounidense. Para poner eso en una idea, amigos, es casi el PIB de países como México o España, que solamente China tenía ahí para sus chicles invertidos en bonos del Tesoro. Imagínense. Pero no siempre fue así. Si nos remontamos al 2010, China tenía casi 900,000 millones de dólares en bonos. Es decir, durante una década aumentaron sus inversiones en más de 100,000 millones de dólares.
un incremento del 11%. Pero aquí es donde se pone aún todavía más escabroso. De repente comenzaron a vender y a vender y a vender. Y no estamos hablando de una venta menor. Desde el 2021 han quemado alrededor de 300,000 millones en bonos del Tesoro. Se están deshaciendo masivamente de esto. Solo en abril de este año se deshicieron de 40,000 millones de dólares. ¿Pueden creerlo? Es como si de repente decidieras vender tu casa, tu auto y todos tus bienes en un periodo corto de tiempo, como si el mundo se acabara. Ahora, ¿por qué China haría algo así? ¿Qué saben ellos que nosotros no? ¿Están anticipando un cambio económico mundial o están apuntando con un arma letal al dólar para colapsarlo, deshaciéndose masivamente de todos sus bonos del Tesoro de un solo golpe? Miren, vamos al grano. ¿Por qué esto no es un simple juego de Monopoly? Si China, el gigante económico, decide soltar un enorme paquete de bonos del Tesoro estadounidenses, hay que preguntarnos qué se está cocinando en Beijing. Hay que pensar por un momento, amigos, en todas las decisiones financieras que están tomando y que seguro hubo razones detrás de todo esto. China no va a hacer algo así solo porque se le ocurrió una mañana. No están vendiendo tarjetas de Pokémon, son bonos del Tesoro. Y si se están deshaciendo, amigos, de ellos a un ritmo alarmante, es porque están cambiando sus estrategias. Podría ser fácil incluso pensar, de seguro saben algo que nosotros no sabemos y se están preparando para el apocalipsis financiero. Pero ¿realmente es así? Miren, aunque los bonos del Tesoro de Estados Unidos se considerarían refugios seguros, hoy hay otras opciones de inversión. Por ejemplo, y de eso les hablaba unos días precisamente, el oro. China está acumulando cantidades masivas de oro. Y se acuerdan que yo les decía hace unos días, les apuesto lo que sea a que está comprando ese oro con dólares y no con yuanes. Hasta julio del 2021, China había aumentado sus reservas de oro en un 10% en comparación con el año anterior. Así que, amigos, están diversificando su portafolio. ¿Pero por qué? Hablemos de algo más, la deuda nacional de Estados Unidos, que para finales del 2021 rondaba alrededor de los 28 millones de dólares. Esa cifra es monumental. Ahora, si China ve un endeudamiento tan grande, uno podría pensar que es un buen momento para reducir un poco su exposición al dólar, ¿no? No porque crean que Estados Unidos va a caer mañana, sino porque, nomás por si las dudas, uno nunca sabe, sobre todo cómo están estos tiempos financieros. Ahora, hay que considerar la política. Las relaciones entre China y Estados Unidos se han tensado cada vez más. Entre tensiones comerciales, tensiones tecnológicas, sanciones a los microchips, podríamos decir que no están enviándose tarjetas de Navidad. Entonces, este movimiento de vender bonos podría ser también una jugada política muy peligrosa de China. Una forma de decir, no dependemos tanto de ustedes y podemos hacerlos caer. Pero aquí va otra perspectiva. La economía de China, amigos, ha sido noticia por otra razón en estos días. Su sector inmobiliario, Evergrande, que enfrenta dificultades financieras muy serias. Y cuando tienes un problema de liquidez en casa, pues ¿qué haces? Buscas efectivo rápido, buscas vender lo que tienes a la mano, que en este caso pues pueden ser los bonos del Tesoro, porque para eso los tienes ahí. Pero lo que todos nos preguntamos es, ¿y si todo esto es una estrategia más grande, no solo económica, sino también un golpe duro geopolítico para Washington de parte de China? Porque por muchos años, amigos, el gigante asiático ha estado lanzando iniciativas como por ejemplo el Cinturón de la Seda, el Cinturón y la Ruta de la Seda, que está buscando expandir su influencia, construir su infraestructura y establecer alianzas. Y para todo eso necesita dinero, y mucho. Un dato más, China ha estado trabajando en su propia moneda digital, el yuan, y está buscando modernizarse y tener una mayor influencia en el sistema financiero global. Y quizás lo que esté pensando es que al vender esos bonos están liberando capital para invertir en sus propias cosas, en sus innovaciones, en fortalecer su propio yuan frente al dólar. Pero es una manera de pisar para seguir subiendo. Qué ironías de la vida, ¿no? Y hay algo más. Este también no solamente es un golpe en la mesa de China, es un arma letal. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las tasas de los bonos estadounidenses últimamente están subiendo tan drásticamente? Bueno, muchos me van a decir que es por la inflación, ¿no? Y en parte sí.
La inflación en Estados Unidos está encima del nivel de confort de la Reserva Federal, todos lo sabemos. Ahora, muchos pueden pensar también que simplemente por la inflación de Estados Unidos y que, por cierto, está bailando por encima del 3%, un número que claro que no hace feliz ni a la Fed ni a los estadounidenses. Pero hay algo más oscuro. Imagínense por un momento un tablero gigante de ajedrez económico y en un lado tenemos a Estados Unidos y del otro a China. Y si han estado siguiendo la economía global, y como ya hemos dicho en este podcast en otras veces, China ha sido durante años uno de los principales compradores de bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Bueno, para mantener a flote su moneda, el yuan, relativamente débil frente al dólar. Pero fíjense que lo hace a propósito, porque mantener al yuan débil frente al dólar les ha ayudado a mantener sus exportaciones atractivas a propósito. Hasta el 2021, según datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, China poseía alrededor de 1.1 billones de dólares en bonos del Tesoro. Eso es un montón de papel verde. Pero aquí viene la curva. Como ya vimos en los gráficos que les mostré hace rato, China ha estado vendiendo, quemando todos esos bonos. Y no de a poquitos, por montones. ¿Se imaginan lo que pasa cuando uno de los principales compradores de algo decide venderlo todo? Pues sabotean al dólar, porque los precios bajan y las tasas suben. Y amigos, así de simple. Ahí tienen una de las razones detrás de ese salto en la tasa de los bonos estadounidenses. Un dato curioso. Miren, solo en la primera mitad del 2022, China soltó alrededor de 200,000 millones de dólares en bonos del Tesoro. Y el mundo entero sintió esa explosión. Cada vez que China suelta un trancazo de estos de bonos, tiembla en Washington. Porque hace que financiar la deuda estadounidense sea cada vez más caro. Un poco de táctica de presión, tal vez. Ahora, muchos se preguntan por qué haría China algo que también puede dañar a su propia economía. Y es ahí donde la historia, amigos, se pone aún más interesante. Porque al vender masivamente esos bonos, China está haciendo algo más allá de mover los mercados de bonos. Está enviándole un mensaje muy fuerte a Washington. Lo que le está diciendo es: no dependemos de ti como antes. Es una jugada riesgosa. Es casi como decir: podemos soportar el dolor que te estamos haciendo si eso significa hundirte. Miren, déjenme cerrar con este tema, con esta imagen de las que precisamente les hablaba yo hace un momento. Esta es la imagen del rey Pirro. Es una de esas historias, amigos, que no podemos dejar de escuchar, porque es una lección que cuando la comprendes te va a hacer ver las cosas desde una manera completamente diferente. Hace más de 2000 años, por allá del 280 a.C., en la antigua Epiro, que era una región que ahora sería pues parte de lo que se conoce como Grecia, la Grecia moderna y Albania, reinaba ese hombre, Pirro, que era un rey muy ambicioso. Era valiente y tenía una visión que iba mucho más allá de sus tierras. Pero su ambición llegó a tanto que en su deseo de expandirse decidió que quería conquistar nada más y nada menos que Roma. Se armó con un gran ejército, con elefantes de guerra, que eran los más impresionantes de la época, y Pirro se embarcó en una serie de batallas contra Roma. Y aquí viene lo interesante. En una batalla en específico, en Heraclea, que fue la primera gran batalla que Pirro ganó contra los romanos, derrotó al ejército romano, pero el costo de hacerlo fue terrible. Sus pérdidas fueron enormes. Después de que Pirro contó con sus bajas, a pesar de la victoria, en una reflexión casi melancólica dijo: otra victoria como esta y estamos perdidos. Ganó la batalla, pero perdió casi a todo su ejército. Y aún así Pirro siguió adelante y ganó otra batalla en Asculum, pero nuevamente con pérdidas masivas. Al final, a pesar de sus victorias, se encontró con un ejército mermado y eran los muertos, que ya casi nadie los apoyaba ya, porque los muertos eran tantísimos que todo el mundo le tenía un sentimiento de rechazo a las victorias de Pirro, porque tenían un costo altísimo para su propia gente. Les decían, ¿saben cómo? Victorias pírricas. Ahora, esta historia no es solo sobre las guerras antiguas y sobre los elefantes. Es tal vez, amigos, la metáfora perfecta para situaciones como las que estamos viendo hoy en los mercados con China, donde ganar a corto plazo puede significar perder a largo plazo. Y es aquí donde volvemos a China y a Estados Unidos. China
está haciendo estos movimientos estratégicos al vender sus bonos del tesoro. Y superficialmente parece que está logrando darle golpes estructurales al dólar que vemos en los mercados. Pero ¿a qué costo para China? Al igual que Pirro, China está ganando batallas, pero está arriesgando la guerra y parece que a un costo al que a los propios chinos no les está gustando mucho, Alba. No, porque prácticamente es un autosuicidio. Pues sí. Se lo quieren llevar entre las patas a como dé lugar, aunque les cueste. Sí. Ahora sí que esto ya es un odio muy cantado, muy cantado. Pero fíjate que moraleja, aparte de la moraleja del rey Pirro y las victorias pírricas, es que en geopolítica no te puedes confiar de nadie. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch, por YouTube también, de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto o 6:45 hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo hoy.